Muchos me dicen que lo más doloroso no es caer, sino mirar alrededor y descubrir que ya no queda nadie. Yo hoy lo veo distinto, cuando todos se van, no siempre te abandonan, a veces te devuelven a ti mismo. Recuerdo cuando atravesé una etapa en la que mi vida parecía llena, pero mi paz estaba vacía. Tenía conversaciones, tenía planes, tenía ruido. Y sin embargo, en cuanto dejé de ser útil, disponible o entretenido, el silencio empezó a mostrarme una verdad incómoda. No extrañaba a todas esas personas, extrañaba la versión de mí que se sentía validada por su presencia. Ese fue el golpe. El problema no era la soledad, era la dependencia. No era que me faltara gente, era que me faltaba centro. Uno tarda mucho en entender que la compañía no siempre es vínculo. A veces es costumbre. A veces es evasión. A veces es un contrato invisible donde tú das atención para no sentir vacío, y el otro da presencia para no sentirse culpable. Pero cuando ese acuerdo se rompe, quedas tú frente a frente con tu verdad. Y ahí es donde empieza la parte que casi nadie te cuenta. Porque al principio duele. Duele que no te llamen. Duele que no pregunten. Duele descubrir que eras más importante por lo que ofrecías que por lo que eras. Yo también pensé eso. Yo también caí en esa trampa. Pensé que perder gente era una señal de que yo valía menos. Hasta que un día entendí que algunas ausencias no son castigo, son diagnóstico. Cada vez que alguien se va, algo queda expuesto. Queda expuesta tu necesidad de aprobación. Queda expuesta tu dificultad para estar contigo. Queda expuesta la diferencia entre amor y costumbre. Y eso no se resuelve corriendo a llenar el hueco con más mensajes, más distracciones, más promesas. Se resuelve mirando. Mirando sin adornos. Mirando que te duele exactamente. Mirando por qué te aferras a quien no se aferra a ti. Mirando cuánto de tu identidad has puesto en manos ajenas. Haz 3 cosas cuando llegue ese silencio. Primero, nombra la pérdida con honestidad. No digas no me importa si sí te importa. Segundo, separa el hecho de la historia. El hecho es que alguien se fue, la historia es esa voz que te dice que por eso no vales. Tercero, quédate un poco más contigo antes de salir a buscar reemplazos. No huyas. No negocies. No mendigues. Porque hay una fuerza que solo nace cuando ya no tienes público, ni aplauso, ni refugio. Y esa fuerza se llama presencia interior. La verdad es que muchos no soportan verte quieto, porque en tu quietud dejas de ser manipulable. Y tú tampoco soportabas verte quieto, porque en tu quietud tenías que conocerte. Aprendes poco cuando todos te celebran. Aprendes mucho cuando el cuarto se vacía y tú sigues de pie. La soledad bien atravesada no te rompe, te revela. El que no sabe estar solo termina acompañado por cualquiera. El que aprende a quedarse consigo ya no confunde presencia con amor. ¿Qué haces cuando sientes que nadie te entiende? La respuesta incómoda es esta: tal vez ese sea el momento exacto en que debes empezar a entenderte tú. Recuerdo cuando intentaba explicarle a todo el mundo lo que sentía, como si la claridad de mi dolor dependiera de la comprensión ajena. Hablaba, justificaba, detallaba, repetía. Y mientras más hablaba, más cansado terminaba. No porque mi dolor fuera falso, sino porque yo quería algo imposible, que otro organizara el caos que ni yo mismo había querido mirar. La verdad, uno no siempre busca ser entendido, a veces busca ser rescatado. Y cuando nadie te rescata, te enojas. Pero no porque el mundo sea cruel, sino porque te obliga a madurar. Recuerdo una etapa en la que me molestaba profundamente escuchar frases como tienes que aprender a procesarlo tú. Me parecían frías. Me parecían duras. Yo quería compañía, no responsabilidad. Quería alivio, no trabajo interno. Hasta que empecé a notar algo. Las personas podían escucharme, sí. Podían abrazarme, sí. Podían darme consejos, sí. Pero ninguna podía hacer por mí el acto más difícil, ordenar mi mente cuando se llenaba de ruido, ponerle nombre a lo que evitaba, sostener mis emociones sin dramatizarlas ni negarlas. Ahí entendí que la comprensión más importante no llega desde afuera. Nace cuando te atreves a dejar de actuar frente a ti mismo. Tú también puedes estar cayendo en eso. Puedes estar diciendo nadie me entiende cuando en realidad no te has dado el tiempo de escucharte sin maquillaje. Porque entenderse no es consentirse. No es decir así soy y ya. Entenderse es más exigente. Es reconocer patrones. Es admitir autoengaños.
Es detectar que heridas convierten cualquier gesto pequeño en una tormenta grande. Cada vez que uno se evita, se vuelve más confuso. Cada vez que uno se observa con honestidad, se vuelve más simple. No más fácil. Más simple. Empieza por 3 movimientos concretos. Escribe lo que sientes sin adornarlo. No lo conviertas en discurso bonito. Luego pregúntate, ¿qué hecho activó esto y qué historia inventó mi mente después? Y por último, distingue entre necesidad y hábito. ¿Necesitas de verdad hablar con alguien o solo necesitas no sentir el vacío por unos minutos? Repite esto. Repite esto cuando te sientas rechazado. Repite esto cuando te sientas invisible. Repite esto cuando creas que tu valor depende de ser comprendido de inmediato. Porque no siempre te duele que no te entiendan. A veces te duele no poder seguir escondiéndote detrás del malentendido. El silencio ajeno puede ser una escuela si dejas de tomarlo como sentencia. Tú no necesitas que todos te entiendan para empezar a caminar recto. Necesitas entender que parte de ti se quiebra cuando no recibe eco. Y cuando lo entiendes, algo cambia. Ya no hablas para mendigar validación. Hablas para expresar verdad. Ya no buscas testigos para cada herida. Buscas conciencia para cada reacción. El día que dejas de pedir que te lean el alma, por fin empiezas a escribirla tú. No maduraste cuando te explicaron, maduraste cuando te escuchaste sin excusas. Muchos me dicen, si me dejaron, entonces nunca fui importante. No, a veces fuiste importante, pero no indispensable para la etapa del otro, y eso no define tu valor, solo define una realidad. Recuerdo cuando confundía permanencia con verdad. Si alguien se quedaba, yo creía que el vínculo era real. Si alguien se iba, yo pensaba que todo había sido una mentira. Yo también pensé eso. Porque duele aceptar que algunas personas sí te quisieron, pero no sabían sostener lo que sentían. Duele aceptar que algunos vínculos no terminan por maldad, sino por inmadurez, por miedo, por límites que nadie quiso nombrar. Y más duele todavía aceptar que otras veces sí hubo egoísmo, sí hubo interés, sí hubo comodidad. Pero incluso esa decepción trae una lección que cambia la vida. No todo lo que termina fue falso, y no todo lo que empieza merece quedarse. Recuerdo una etapa en la que revisaba conversaciones viejas buscando pruebas. Quería encontrar la frase exacta que demostrara que yo había significado algo. Como si el pasado pudiera justificar el vacío del presente. Como si leer otra vez lo vivido fuera a devolverme la dignidad. Pero la dignidad no regresa con pruebas. Regresa con límites. El problema no era lo que el otro sintió. Era lo que yo seguía permitiendo que esa historia definiera en mí. Porque mientras uno siga preguntándose fui suficiente, sigue dejando su valor en el tribunal equivocado. Tú no necesitas convertir cada final en un juicio sobre tu identidad. A veces la gente se va porque no sabe profundizar. A veces se va porque solo quería una versión cómoda de ti. A veces se va porque cuando tú empezaste a cambiar, dejaste de encajar en el papel que habían escrito para ti. Y eso pasa. La verdad es que muchas relaciones no soportan tu crecimiento, solo soportan tu utilidad. Por eso cuando pones límites, algunos se ofenden. Cuando dices la verdad, algunos se alejan. Cuando dejas de perseguir, algunos desaparecen. No porque te hayas vuelto peor, sino porque dejaste de ser fácil. Haz memoria sin idealizar. Mira los hechos. Mira cómo te sentías después de hablar con esa persona. Mira si eras más libre o más ansioso, más claro o más confundido, más digno o más necesitado. Mira si la relación pedía verdad, o actuación, o desgaste. Y luego decide desde ahí. No desde la nostalgia. No desde el miedo. No desde el orgullo herido. Decide desde la evidencia emocional que dejó en ti. Porque uno también se miente cuando solo recuerda los momentos tiernos y borra los patrones destructivos. No todo final merece venganza. No todo final merece reconciliación. No todo final merece interpretación eterna. Algunos finales solo merecen aceptación limpia. Agradecer lo que sí fue. Ver lo que no podía seguir. Soltar sin convertir el dolor en identidad. Tú no eres la persona que fue dejada. Tú eres la persona que ahora puede elegir mejor, ver más claro y quedarse donde también la elijan. No todo el que se va te quita valor, algunos solo se llevan la ilusión que te impedía verlo. ¿Qué descubres cuando nadie te busca? Descubres cuánto de tu vida estaba construido para ser visto, no para ser vivido.
Recuerdo cuando medía mis días por la cantidad de mensajes, por la rapidez de las respuestas, por cuántas veces alguien parecía necesitarme. Si había ruido, sentía importancia. Si había silencio, sentía fracaso. Parece pequeño, pero no lo es. Porque cuando uno se acostumbra a existir bajo la mirada de otros, empieza a perder contacto con lo que realmente quiere. Empieza a tomar decisiones para no decepcionar. Empieza a hablar para sonar bien. Empieza a mostrar fortaleza cuando por dentro está agotado. Y así, poco a poco, termina viviendo una vida presentable, pero ajena. La perspectiva cambió para mí cuando entendí esto: estar siendo observado no es lo mismo que estar siendo conocido. Yo también caí en esa trampa. Confundí atención con conexión. Confundí disponibilidad con amor. Confundí costumbre con pertenencia. Hasta que llegó un periodo silencioso. Nadie preguntaba mucho. Nadie insistía. Nadie estaba pendiente. Y en ese vacío empecé a notar algo que me avergonzó y me liberó al mismo tiempo: no sabía qué hacer conmigo cuando no había nadie mirando. Mi rutina dependía demasiado del eco. Mi ánimo dependía demasiado del reconocimiento. Mi disciplina dependía demasiado de tener testigos. Ese descubrimiento fue duro, pero necesario. Porque tú no puedes construir una vida sólida si solo funcionas cuando te aplauden. No puedes llamarle convicción a algo que se cae en cuanto desaparece la audiencia. No puedes decir que te respetas si solo te cuidas cuando alguien podría notarlo. La verdad es que muchas personas no se rinden porque les falte capacidad, se rinden porque les falta intimidad consigo mismas. Les falta ese espacio donde hacen lo correcto aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo vea. Entonces empecé a practicar otra forma de presencia. Hacer pequeñas cosas sin contarlas. Cumplir promesas sin anunciarlas. Descansar sin justificarlo. Leer sin publicarlo. Caminar sin convertirlo en mensaje. Parecen detalles, pero ahí se reeduca el carácter. Ahí aprendes a separar esencia de exhibición. Haz tú lo mismo. Elige una acción diaria que nadie vea. Elige una decisión que no necesite aprobación. Elige un límite que no vas a explicar 20 veces para que suene aceptable. Repite esto: sin testigos también cuenta. Sin testigos también pesa. Sin testigos también te forma. Porque la vida más importante que llevas no es la que otros interpretan desde afuera, sino la que tú habitas cuando se apaga el ruido. Y si solo te sientes real cuando alguien te mira, entonces todavía no has aprendido a acompañarte. El silencio de afuera puede ser el gimnasio donde fortaleces la mirada de adentro. Ahí se pule la coherencia. Ahí nace el respeto propio. Ahí se limpia la necesidad de exhibir cada paso para sentir que existe. Lo que haces sin audiencia revela quién eres cuando por fin te quedas contigo. Muchos me dicen que están cansados de empezar de nuevo. Pero empezar de nuevo no siempre significa retroceder, a veces significa hacerlo por primera vez de verdad. Recuerdo cuando me tocó reconstruir hábitos, rutina, enfoque, después de una etapa en la que todo parecía desordenado. Y lo más difícil no fue la falta de fuerza. Fue la humillación interna. Esa voz que me decía: otra vez estás aquí. Otra vez fallaste. Otra vez perdiste lo que habías avanzado. La verdad, uno no se cansa solo del esfuerzo. Se cansa de la vergüenza de volver al punto donde juró que no regresaría. Yo también sentí eso. Y por un tiempo confundí el cansancio emocional con una señal de incapacidad. Pero luego entendí algo decisivo. El problema no era volver a empezar. Era querer empezar con el ego intacto. Quería levantarme sin aceptar que había tropezado. Quería disciplina sin duelo. Quería orden sin incomodidad. Y así no funciona. Porque reconstruirse exige renunciar a la imagen que tenías de ti. Exige aceptar que no eras tan estable como creías. Exige admitir que tu sistema era más frágil de lo que aparentaba. Recuerdo una etapa en la que me resistía a hacer cosas pequeñas porque me parecían insuficientes. Quería recuperar todo rápido. Quería volver a verme fuerte ya. Pero lo grande no regresa de golpe. Regresa en actos modestos, repetidos, silenciosos. Tú también puedes estar peleando con eso. Puedes querer una transformación visible cuando lo que necesitas es una reconstrucción humilde. Y la humildad no luce épica. La humildad se ve como acostarte un poco antes. Como apagar una conversación que te drena. Como ordenar una esquina.
Como cumplir una promesa mínima. Como volver a intentarlo sin discurso grandioso. No es poco. Es cimiento. Cada vez que desprecias lo pequeño, sigues adorando la fantasía de cambiar sin proceso. Cada vez que respetas lo pequeño, empiezas a volverte confiable para ti mismo. Haz este trabajo en 3 capas. Primero, reduce la meta hasta que no puedas usar el miedo como excusa. Segundo, repite la acción hasta que pierda dramatismo. Tercero, protege el ritmo más que la emoción. No esperes ganas. No negocies con tu impulso. No conviertas cada paso en una evaluación de tu valor. Hazlo porque dijiste que lo harías. Hazlo cansado. Hazlo simple. Hazlo feo si hace falta. Porque muchas veces no avanzas cuando te inspiras, avanzas cuando dejas de hacerle tanto caso a tu orgullo lastimado. Empezar de nuevo no te hace débil. Insistir en aparentar que no necesitas empezar, sí te debilita. Hay una dignidad especial en quien recoge sus piezas sin espectáculo. En quien no romantiza la caída, pero tampoco se casa con ella. En quien vuelve al trabajo sin exigir que todo sea perfecto para sentirse legítimo. El carácter real no se prueba en la cima. Se prueba en la forma en que vuelves a poner un ladrillo después de ver tu propia ruina. A veces no fracasaste en tu destino, solo estabas aprendiendo la humildad necesaria para sostenerlo. ¿Por qué duele tanto que te reemplacen? Porque no solo pierdes una persona, pierdes la sensación de ser irrepetible en la historia de alguien. Recuerdo cuando vi cómo ciertos espacios que yo creía reservados para mí podían ocuparse muy rápido por otra presencia, otra voz, otra costumbre. Y no te voy a mentir. Eso toca el orgullo. Toca la herida. Toca esa parte infantil que quiere creer que dejó una marca imposible de borrar. Yo también pensé eso. Pensé que si alguien seguía adelante con facilidad, entonces lo que vivimos había sido pequeño. Pero el tiempo me enseñó una verdad menos romántica y más útil, que te reemplacen no demuestra tu pequeñez, a veces solo revela la velocidad con la que otros anestesian su vacío. Recuerdo una etapa en la que comparaba todo. Cómo trataban a esa otra persona. ¿Qué cosas compartían? ¿Qué tan rápido parecía haberse cerrado mi ausencia? Y cada comparación era un veneno lento. El problema no era el otro. Era mi obsesión por seguir ocupando un lugar al que ya no pertenecía. Porque cuando tu mente vive pendiente de ser sustituido, dejas de preguntarte algo mucho más importante: ¿yo quiero volver a ser elegido en ese mismo tipo de vínculo? Esa pregunta cambia el eje. Ya no gira alrededor de tu ego herido. Gira alrededor de tu criterio. Tú no eres un objeto que fue cambiado por una versión mejor. Tú eres una experiencia humana, compleja, irrepetible. Pero cuidado, irrepetible no significa indispensable para todos. Y aceptar eso libera. Porque nadie está obligado a percibirte con la profundidad que tú esperas. El dolor empieza a disminuir cuando dejas de exigir que el otro sea testigo fiel de tu valor. Algunas personas no saben reconocer lo que tuvieron. Algunas sí lo reconocen, pero aún así eligen otra cosa. Y eso puede doler sin convertirse en una condena sobre ti. No es X, es Y. No es valgo menos, es estaba poniendo mi valor donde no podía ser cuidado. Haz 3 renuncias. Renuncia a compararte con quien vino después. Renuncia a espiar para confirmar tu miedo. Renuncia a competir por un lugar que ya no te honra. Y haz 3 prácticas nuevas. Recupera actividades que te devuelvan presencia. Rodéate de tareas que requieran tu atención completa. Construye una rutina que no dependa de noticias ajenas. Repite esto cuando el ego te arrastre: no necesito seguir siendo central en una historia que ya terminó. No necesito ganar una carrera que me vacía. No necesito demostrar que era mejor. La necesidad de ser insustituible suele nacer del miedo a descubrir que todavía no sabes sostenerte desde adentro. Cuando entiendes eso, dejas de perseguir la fantasía de ser inolvidable para todos. Y eliges algo mucho más sano: ser íntegro contigo. Porque la paz no llega cuando nadie te reemplaza. Llega cuando ya no necesitas que tu valor dependa de ocupar un lugar exclusivo en la vida de otro. Hay quien te cambia como cambia una costumbre. Hay quien te recuerda con respeto. Y hay quien nunca supo realmente lo que recibió. Ninguna de esas respuestas debe gobernar tu identidad. Ser reemplazable en la vida de alguien no te vuelve pequeño, perseguir su confirmación sí te encoge. Muchos me dicen: yo ya entendí la lección, pero sigo sintiendo el dolor. Claro.
Entender no siempre sana de inmediato. A veces la mente ya soltó la explicación, pero el cuerpo todavía está saliendo del incendio. Recuerdo cuando podía describir con claridad lo que me había pasado, incluso aconsejar a otros con palabras sensatas, y aún así despertaba con una presión extraña en el pecho. Yo también caí en esa confusión. Creía que si ya había comprendido racionalmente una pérdida, entonces debía dejar de doler. Y cuando no ocurría, me frustraba. Pensaba que estaba retrocediendo. Pensaba que todavía dependía demasiado. Pero no. Lo que ocurría era más simple y más humano, estaba procesando a otro ritmo. Recuerdo una etapa en la que me enojaba con mis propias recaídas emocionales. Un día estaba firme. Al siguiente, una canción, una hora específica, un silencio largo, me removían todo. La verdad, sanar no es un trayecto recto. No es una escalera limpia. Es más parecido a aprender a caminar con un peso que antes te tumbaba. El problema no era que el dolor volviera. El problema era que yo lo interpretaba como una señal de fracaso. Cada vez que haces eso, conviertes una sensación temporal en una identidad duradera. No es todavía duele, entonces no he avanzado. Es todavía duele, pero ya no me domina como antes. Tú necesitas dejar de insultar tu proceso. Necesitas dejar de exigirle velocidad a una parte de ti que está aprendiendo seguridad otra vez. Porque el cuerpo recuerda. Recuerda la ansiedad de esperar un mensaje. Recuerda la tensión de agradar. Recuerda el miedo al abandono. Y aunque la mente ya haya entendido que cierto vínculo terminó o que cierta etapa ya no define tu presente, tu sistema puede tardar un poco más en creérselo. Por eso no basta con pensar distinto. También debes practicar distinto. Respirar distinto. Dormir distinto. Elegir distinto. Haz esto con paciencia activa. Cuando aparezca el malestar, no lo conviertas en profecía. Obsérvalo. Nómbralo. Ubícalo. Luego devuelve a tu cuerpo pequeñas señales de seguridad, una caminata sin prisa, comida a tiempo, descanso real, menos estímulos, menos revisión obsesiva del pasado. Repite, no todo regreso emocional es recaída. No todo recuerdo es llamado. No toda tristeza es retroceso. A veces solo es el sistema terminando de entender lo que tu razón ya aceptó. Y esa diferencia importa muchísimo. También hay que aprender a no dramatizar cada ola. Si hoy te dolió, no significa que mañana volverás al mismo infierno. Si hoy te quebraste un poco, no significa que perdiste todo lo ganado. Mírate con más justicia. Antes te hundías por una emoción. Ahora la atraviesas con conciencia. Antes actuabas de inmediato. Ahora observas antes de responder. Antes te definías por lo que sentías. Ahora entiendes que sentir no siempre manda. Eso es avance. Tal vez no luce espectacular, pero es profundo. Sanar no es dejar de sentir, es dejar de obedecer cada herida como si todavía fuera tu dueña. ¿Qué pasa cuando ya no persigues a nadie? Pasa algo extraño, por primera vez empiezas a notar cuánto te perseguías a ti mismo. Recuerdo cuando vivía corrigiéndome sin descanso. Si hablaba, revisaba si había dicho demasiado. Si callaba, me castigaba por no haber dicho lo justo. Si avanzaba, sentía que faltaba. Si descansaba, sentía culpa. Yo también pensé que mi mayor problema eran ciertas personas, ciertos rechazos, ciertas ausencias. Pero con el tiempo vi que había una voz mucho más agotadora que cualquier abandono externo, mi propia exigencia torcida. Hay una fatiga que no viene del trabajo, viene del juicio constante. La perspectiva cambió cuando entendí esto. A veces no te destruye lo que viviste, sino la forma en que te sigues tratando después. Tú puedes haber pasado una decepción real, sí. Pero si además la usas para humillarte, compararte, desacreditarte y desconfiar de todo lo que haces, el dolor se multiplica. No era solo la pérdida. Era el maltrato interno que vino después. El problema no era únicamente que algunos se hubieran ido. Era que yo seguía hablándome como si también debiera abandonarme. Y eso es más común de lo que parece. Mucha gente cree que ser dura consigo misma la hará mejorar. Pero no. La claridad mejora. La disciplina mejora. La honestidad mejora. El desprecio interno solo desgasta. Tú no necesitas suavizar la verdad. Necesitas cambiar el tono con el que te la dices. Puedes admitir errores sin insultarte.
Puedes corregir hábitos sin odiarte. Puedes reconocer que elegiste mal sin concluir que eres incapaz de elegir bien. Cada vez que confundes autocrítica con agresión, pierdes energía en pelear contigo en vez de educarte. Y nadie crece sano dentro de un diálogo interior que parece castigo permanente. Haz una limpieza del lenguaje interno. Cuando falles, pregunta, ¿qué requiere ajuste en lugar de qué tengo mal? Cuando te sientas insuficiente, pregunta, ¿qué expectativa me está aplastando en lugar de por qué nunca me alcanza? Cuando sientas culpa, distingue si es una culpa útil, que corrige, o una culpa teatral, que solo te inmoviliza. Repite esto, puedo ser firme sin ser cruel. Puedo ser responsable sin ser despiadado. Puedo cambiar sin declararme enemigo de mí. Esa repetición no es debilidad. Es entrenamiento. Porque tu mente aprende el tono con el que la diriges. Y aquí hay algo importante. Tratarte mejor no significa volverte indulgente con todo. Significa dejar de desperdiciar fuerza en humillarte. La persona que se respeta no se deja caer por gusto, pero tampoco se pisa la cabeza cuando tropieza. Se levanta, observa, ajusta y continúa. Sin espectáculo. Sin autocompasión excesiva. Sin látigo. Hay más madurez en una corrección tranquila que en 100 discursos de dureza vacía. La verdad es que muchos no necesitan más presión. Necesitan una relación más digna consigo mismos. No siempre te salva quien se queda, a veces te salva la voz interior que por fin deja de empujarte al abismo. Muchos me dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no lo creo así. El tiempo por sí solo no cura, el tiempo solo revela que decidiste practicar mientras dolía. Recuerdo cuando esperaba que pasaran los meses como quien espera que una herida se cierre por aburrimiento. Ya se me pasará, me repetía. Pero seguía alimentando los mismos hábitos, revisando las mismas memorias, pensando desde las mismas heridas. Y claro, el calendario avanzaba, pero yo no. La verdad, no es el tiempo el que te rescata. Es la decisión de no seguir colaborando con lo que te destruye. Recuerdo una etapa en la que parecía estar mejor porque ya no lloraba, ya no hablaba tanto del tema, ya no reaccionaba con la misma intensidad. Pero por dentro seguía atado. Solo me había vuelto más funcional. Y eso también engaña. Uno cree que porque ya puede cumplir con sus tareas, ya superó lo que le dolió. No necesariamente. El problema no era mostrar menos dolor. Era haberlo escondido sin transformarlo. No es ya no me afecta. Es aprendí a distraerme mejor. Esa diferencia cambia todo. Porque puedes construir una vida aparentemente normal y, aún así, seguir dependiendo por dentro de una historia que ya terminó. Tú necesitas revisar que estás practicando en silencio. ¿Estás practicando soltar o estás practicando rumiar? ¿Estás practicando orden o estás practicando evasión? ¿Estás practicando respeto propio o estás practicando nostalgia selectiva? Cada vez que repites una conducta, le enseñas a tu sistema quién quieres ser. Por eso sanar no es una idea. Es una repetición. Es lo que haces al despertar. Es lo que no haces cuando llega el impulso. Es a quien dejas de buscar. Es qué tipo de pensamientos dejas de alimentar. Es cómo reorganizas tus tardes, tus noches, tus espacios vacíos. Haz un inventario honesto de prácticas. No de emociones, de prácticas. ¿Qué consumes? ¿Qué repites? ¿Qué permites? Luego elige 3 disciplinas simples, menos exposición a lo que te desordena, más contacto con lo que te aterriza, y una promesa diaria que sí vas a cumplir. Puede ser breve. Puede ser silenciosa. Pero cúmplela. Repite esto cuando sientas que no avanzas, no me está formando lo que siento una vez, me está formando lo que repito 100 veces. No me cambia un gran discurso, me cambia una rutina coherente. No me rescata la esperanza vacía, me rescata la práctica sostenida. Y aquí aparece una verdad que incomoda. A veces sigues sufriendo menos por la herida original y más por las costumbres que construiste alrededor de ella. Costumbres de revisar. Costumbres de imaginar. Costumbres de idealizar. Costumbres de postergar tu vida mientras esperas una señal. Romper eso duele, sí. Pero también libera. Porque al cambiar la práctica, cambia la dirección. Y cuando cambia la dirección, aunque el camino sea lento, tu alma por fin empieza a salir del mismo círculo. El tiempo no reconstruye a nadie, lo reconstruye la disciplina de no seguir alimentando la ruina. ¿Qué descubres al final, cuando ya se fueron,
cuando dolió, cuando callaste, cuando te tocó empezar de nuevo. Descubres que tu vida no estaba pidiendo más perseguidores ni más testigos. Estaba pidiendo más verdad. Recuerdo cuando pensé que mi tarea era recuperar personas, recuperar versiones pasadas, recuperar la sensación de ser necesario. Pero con los años entendí algo mucho más valioso. La misión no era recuperar lo perdido. La misión era no perderme yo dentro de lo perdido. Esa diferencia salva. Porque hay gente que logra seguir adelante, pero se lleva consigo una amargura silenciosa, una necesidad de demostrar, una urgencia por ganar afuera lo que nunca reconstruyó adentro. Y así, aunque avance, sigue preso. Yo también estuve cerca de caer en eso. Convertir el dolor en identidad. Convertir la decepción en personalidad. Convertir la prudencia en frialdad. Pero la vida, cuando uno la escucha de verdad, te va mostrando un camino más limpio. No es endurecerte para no volver a sentir. Es afinarte para no volver a entregarte sin conciencia. No es cerrarte. Es elegir mejor. No es desconfiar de todos. Es aprender a confiar también en lo que observas, en lo que tu cuerpo registra, en lo que tu paz te susurra cuando algo no encaja. Tú no viniste a esta etapa para hacerte invulnerable. Viniste para hacerte más verdadero. Y la verdad suele verse sencilla. Se ve como dejar de perseguir donde no hay reciprocidad. Se ve como quedarte en lugares donde no necesitas actuar para merecer afecto. Se ve como sostener tu rutina aunque nadie la aplauda. Se ve como tratarte con firmeza y dignidad. Se ve como aceptar que algunas ausencias te dolieron, pero no pueden seguir decidiendo quién eres. Cada vez que eliges desde la claridad, recuperas territorio interior. Cada vez que dices no a lo que te vuelve pequeño, tu alma respira un poco más. Cada vez que dejas de mendigar lugar, empiezas a habitar el tuyo. Si hoy todos se fueron, escucha bien esto. No corras a llenarte de ruido. No te declares desechable. No conviertas una ausencia en una definición. Usa este momento. Úsalo para mirarte sin ornamentos. Úsalo para reconstruir tu disciplina. Úsalo para sanar el tono con el que te hablas. Úsalo para aprender a estar contigo sin sentirte castigado. Úsalo para descubrir qué partes de tu vida vivías hacia afuera y cuáles merecen por fin echar raíces hacia adentro. Porque cuando haces eso, ya no vuelves a amar desde hambre. Ya no vuelves a trabajar desde demostración. Ya no vuelves a vivir desde miedo. Y si tuviera que dejarte una sola idea, sería esta. No midas tu valor por quien se quedó ni por quien se fue. Mídelo por la calidad de la persona en la que te conviertes cuando el ruido termina. Ahí está la prueba. Ahí está la verdad. Ahí empieza tu libertad. Cuando todos se van, no se acaba tu historia, empieza el lugar sagrado donde por fin aprendes a no irte de ti.